La Biblia del diablo. La mayoría de las personas son supersticiosas. Creen en cosas fantásticas y en dioses que a lo largo de mi vida yo no solía creer. Las personas que habitan en este misterioso mundo suelen creer solamente en un ser divino, Dios. De diversas formas, este está presente en Alá, en el catolicismo, en el budismo. En todo tipo de religión el Dios o el Ser Supremo está ahí. Pero, ¿qué hay de las llamas ardientes y cegadoras que envuelven al ser humano en un eterno infierno? ¿Qué hay de los diablos, de los nahuales y de los chaneques? ¿En verdad existen? ¿Es verdad que hay un cielo y un infierno? ¿Es verdad que en determinados bosques se encuentran criaturas extrañas y seres que aún no logramos descubrir? Pues aún no sé responder esta pregunta, ni la maravillosa ciencia y sabiduría del hombre lo ha podido responder. Recuerdo haberme encontrado de vacaciones en lo más lejano del bello Veracruz, en lugares donde la mayoría de las veces el turismo no da señales de vida. Pero, ¿qué hacía yo ahí? Pues claro, a mi padre le encantan las aventuras y todos aquellos lugares donde solamente conocen los que habitan ahí y a los extremos de sobrevivir mi padre. En fin, me he acostumbrado a acampar en todo tipo de suelos, los rocosos, los suaves, los húmedos. Ya de tantos lugares extremos a los que nos lleva mi padre, es imposible no acostumbrarte a acampar. Tal vez suene un poco absurdo, pero es verdad. En aquellas vacaciones de Semana Santa, nos dirigimos hacia un pueblo veracruzano llamado Rocapatito, un pueblo lejano donde la señal del teléfono de internet no existe, donde la mayoría de las personas saludan amablemente, cosa que no hacen en la ciudad. Como en todas las vacaciones, llegamos a convivir plenamente con la naturaleza. Instalamos nuestro campamento en una zona al menos formidable para que nuestras espaldas descansaran por la noche. Ese día, recuerdo haber llegado exactamente a las 10 de la mañana. Era demasiado temprano, pues habíamos madrugado para llegar a este pueblo. En fin, hacía un calor terrible e insoportable. El aire, en vez de ser frío y refrescante, era cálido y abrumador, hasta el punto de ni siquiera tener ganas para caminar. Pero aún así teníamos que hacerlo. Al término de la instalación de nuestra casa para 4 personas, el calor nos hacía sudar a un nivel exagerado. De inmediato, cambiamos nuestra ropa común de la ciudad por una adecuada a este lugar. Bueno, se reguló un poco más la temperatura de mi cuerpo, pero aún así se sentía el bochorno de apenas las 10 de la mañana. Desayunamos una rica comida de pueblo y luego, ya lista como siempre, preparada para la aventura que destinaba mi padre, nos adentramos en la selva del pueblo de Rocapatito. Era un lugar impresionante, lleno de vegetación y humedad. Nuestro joven guía nos llevaría a un recorrido de diversas cascadas a las que comúnmente nadie visita. Claro, más que los pueblerinos de esta región y yo. Tras varias horas de camino, de raspaduras en piernas y manos por las espinas y las rocas de la selva, me percaté de algo extraño en este lugar. Se escuchaban ruidos que no parecían ser animales, pero no presté demasiada atención. Y al cabo de 1 hora más de camino, llegamos a unas impresionantes cascadas, llamadas por el pueblo Cascadas del Tucán. Cosa rara, pues en el tiempo que nos dimos un chapuzón en esta, no había. En fin, al salir de la helada agua, continuamos nuestro recorrido, y yo seguía escuchando aquellas voces raras que parecían llamarme. ¿Era mi mente? ¿Estaba alucinando? ¿O era en realidad que había algo en este lugar de la selva? Seguía escuchando esas voces agudas y penetrantes al borde de volverme loca. No soportaba más, y quise descubrir qué eran aquellas entonaciones que llamaban la atención de mis oídos. Poco a poco me fui separando del guía que nos llevaría a la siguiente cascada, y sin percatarme del más mínimo detalle los había perdido por completo. Pero aún así, seguí atraída por aquellas voces que me guiaban hacia un lugar resplandeciente, con una luz impresionante,
que poco a poco se tornaba rojizo. De repente, apareció ante mis ojos una imagen borrosa de lo que aquellos católicos llaman el diablo. En realidad parecía una estatua enorme en medio de la selva, con enormes garras en los pies y un poco raro, mitad hombre, mitad monstruo. Su cabeza parecía ser una serpiente, y aquellas voces que me llamaban eran pequeños duendecillos de igual forma. Eran terroríficos, pero a la vez entonaban ser tiernos. Volviendo mi vista hacia aquella monumental figura, me percaté de una sombra inmensa de forma cuadrada. Me fui acercando a esta para averiguar de qué se trataba, y al estar realmente enfrente de aquello que a lo lejos parecía ser una gran sombra borrosa, me di cuenta de inmediato de que se trataba de un gigantesco libro. Un libro impresionante, que a todo aquel que pudiera haberlo visto podría desmayarse, de tan terrorífico que parecía. Medía cerca de 1 metro y pesaba lo menos unos 75 kilos. En verdad era inmenso, parecía ser una Biblia enorme, pero tenía un peculiar retrato en la portada, una figura que era idéntica a aquel diablo que estaba frente a mis ojos. Yo ya no sabía si era una agonía o era un hecho real lo que estaba viviendo en ese momento. La Biblia del diablo parecía tener relatos y cuentos misteriosos que ningún libro existente en este mundo podría tener. Entre la curiosidad y el miedo que inundaba ya a mi cuerpo, decidí abrir aquel extraño libro. Aquellos duendecillos me obligaban con su mirada penetrante a hacerlo. Al entreabrir aquella Biblia que ignoraba su existencia, comenzó a salir una especie de humo que cegaba mis ojos, como si fuese neblina. De inmediato, empecé a notar que algo diferente estaba ocurriendo en aquel lugar donde me encontraba. El viento comenzaba a soplar con fuerza, haciendo caer las hojas de los árboles. El cielo se tornó nublado y comenzaban de nuevo a sonar las voces de los duendes con la del diablo. Y cuando menos lo esperé, el libro estaba abierto, con una luminosidad impresionante, pero me di cuenta de algo. Las últimas 200 páginas del libro estaban vacías. No había como en las anteriores páginas. De pronto, aquella estatua del diablo comenzó a cobrar vida, y en el instante me advirtió que aquella Biblia tenía que ser terminada, o el fin del mundo estaría pasando ante mis ojos. Por un momento quedé paralizada. Por mi mente atravesaban todas aquellas personas que me advertían la existencia de estos seres, de los que yo misma negaba su presencia en este mundo. Pensaba que solo eran aquellas personas supersticiosas que solo inventaban este tipo de cosas. Pero al volver a la realidad en que me encontraba, de inmediato pensé en aquella gente misteriosa que consideraba trastornadas. Estaban en lo cierto. Ante mí, el mismo diablo y aquel libro me imploraban una angustia y terror que apoderaba mi cuerpo. Aquella estatua que había recobrado vida y que estaba ya en vida me amenazó de nuevo, que yo misma escribiera y terminara aquellas 200 páginas restantes que estaban en blanco. Si quería sobrevivir, claro. Y por supuesto, solo tendré un día para hacerlo. Pero ¿cómo yo, una simple humana y turista de aquel lugar en lo más remoto de Veracruz, iba a terminar una Biblia tan enorme? Pues claro, el monumento viviente no tardó en hacerme una propuesta para aquella dichosa hazaña que estaba obligada a hacer. Me proponía brindar ayuda para escribir esta temible Biblia, a cabo de que yo me entregase mi vida a él. De inmediato quedé en ascuas, sentí un nudo en la garganta y rondaba a mis ojos la historia de mi vida y el fin de ella. Pero entonces tomé una decisión que cambió mi vida para siempre. Decidí correr hacia aquel enorme libro y tratar de cerrar aquel infernal libro. Tras varios intentos de sellarlo por completo, logré hacerlo.
Logré cerrar aquella enorme obra y terminar con todo lo que estaba viviendo en ese momento. Al acabar con todo aquello que en un principio me orilló a ir a aquel lugar tan terrible, fue un gran alivio. Di un suspiro enorme de consuelo que calmó hasta lo más profundo de mis entrañas. Las voces que en un principio escuchaba y aquella penetrante y espantosa estatua habían desaparecido por completo. Pero ahora el problema era encontrar de nuevo el camino hacia la salida de esa engañosa selva ilusa y, por supuesto, volver con mi familia. Me encontraba caminando por la temible selva. Estaba desesperada y temerosa por aquella experiencia que me había pasado tan solo en un instante. Cuando menos lo esperé, observé a lo lejos aquel pueblerino que se había ofrecido de guía para llevarnos a las cascadas en donde yo había desaparecido. De inmediato, corrí hacia este para encontrar la salida de aquella temible jungla fantasiosa. Impresionado por haberme visto, tomó de mi mano con fuerza y me guió hacia mis padres para encaminarnos hacia nuestro extremo campamento. Solía pensar que las personas eran supersticiosas cuando hablaban de la existencia de seres extraños. Claro, siempre, y decía hasta no ver, no creer. No sé si exista vida en otro mundo, o una Biblia más grande que la del diablo. No, la verdad no lo sé. Ni siquiera sé todavía si lo que me pasó fue un producto de mi imaginación, o fue en realidad un acto verdadero. Estoy consternada y confundida. Estoy siendo paciente conmigo misma para poder superar tan penetrante y extraña vivencia. Aún no sé si podré superar. Solo sé que la realidad y la fantasía existen en cada uno de nosotros, que existe en lo más lejano del planeta y que gobierna día a día nuestra mente y nuestro ser.